¿Qué tal? En esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 1 de Matemáticas 4. La unidad número 1 está dividida en dos temas. La primera parte tiene que ver con la noción del concepto de función. Vamos a discutir todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con cómo definir una función. Y la segunda parte tiene que ver con funciones polinomiales, que ya es el estudio de un tipo de funciones como la que aparece aquí en la gráfica que estamos viendo. Bueno, en este caso, iniciando con la noción de función, vamos a ir siguiendo nuestras evidencias, lo que vamos a ir entregando, entonces vamos a ir comentando cada una de ellas. La idea es que este material les apoye a ustedes para realizar su trabajo y que ustedes vayan profundizando de acuerdo a los temas. Entonces, la primera pregunta de nuestra evidencia dice, desarrolle los conceptos matemáticos de relación y función, posteriormente explique de manera detallada cómo distinguir ambos conceptos. Incluya 3 ejemplos. Bueno, en principio una relación se define como cualquier correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que forman parejas ordenadas. Entonces, una relación es pues es eso, es una simple relación entre un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. En este caso estamos ejemplificando, por ejemplo, el elemento x1 lo estamos relacionando con el elemento y1, el elemento x2 lo podemos relacionar con el elemento y1, lo podemos relacionar con el elemento y2, con el y4, con el y5, en fin. En este caso la relación que se construyó es el elemento x2 relacionado con el elemento y1. De igual manera, el elemento x3 está relacionado con el elemento y2 y igual manera el elemento x4 está relacionado con el elemento y2 y al mismo tiempo está relacionado con el elemento y4. Entonces, son todos los tipos de relaciones que se pueden dar entre el conjunto A y el conjunto B. En este caso solo se simplifican 2, 4, 6 relaciones y por ejemplo en este caso nosotros podemos, más adelante va a ser explicado de esa manera, pero bueno, adelantándonos sobre ese particular, podemos decir que la relación es como una especie de flecha que me va a relacionar un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. En estricto sentido, para el conjunto A, para el elemento x1, tendría que haber 4 relaciones. Uno que me relaciona con el y1, otro que me relacionaría con el y2, otro que me relacionaría con el y4 y otro que me relacionaría con el y5. Entonces, yo aquí solamente voy a poner algunas de ellas para que quede ejemplificado, pero bueno, lo que estamos diciendo es que hay para y1, pues se puede relacionar con todos los elementos que están ahí ejemplificados, que en este caso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Para el Y2 solamente se está ejemplificando para uno, pero se puede relacionar con los 4, ¿no? De la misma manera, fíjense ustedes cómo el X4 se está relacionando con el Y2 y con el Y4. Entonces, una relación es eso, hacer pares ordenados, como dice aquí, parejas ordenadas entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, eso es una relación. Ahora bien, vamos a ver la definición de lo que es una función. Dice, en matemáticas una función es una regla de correspondencia o una relación formal entre dos conjuntos denominados dominio y codominio, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde exactamente un solo elemento del segundo conjunto. Entonces, aquí están manejando ya términos que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado. Están hablando, por ejemplo, de dominio y codominio. Están hablando de una regla de correspondencia, están hablando de una relación formal y están hablando de un conjunto al que le corresponde exactamente un solo elemento del segundo conjunto. Entonces, en términos prácticos, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el primer ejemplo, si ustedes se fijan, x1 del conjunto A está siendo relacionado con un elemento
del conjunto B, el Y1, de igual manera el X2 está relacionado con el Y2, el Y3 el X3 está relacionado con el Y3, el X4 está relacionado con el Y4 y el X5 está relacionado con el Y5. Entonces aquí pues está cumpliendo con la condición de ser una función. Dice que es una regla de correspondencia entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, la regla de correspondencia en este caso es la flecha, de la que hablamos ya hace un momento, y es la manera en la que nosotros vamos a relacionar el conjunto A con el conjunto B. Ahora, ¿qué no puede pasar? Por ejemplo, o primero, ¿qué sí puede pasar? Por ejemplo, aquí estamos cumpliendo la definición donde dice que al elemento X1 del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Aquí está cumplido. En el X2 dice que le corresponde un solo elemento del conjunto B. Y así con el X3, con el X4 y con el X5. Cumple con la definición. Ahora, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que el elemento X2 le corresponda otra vez el elemento Y1. Bueno, aquí en este caso sigue siendo función porque al elemento estamos cumpliendo con la regla de correspondencia que dice que al elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B, aunque este elemento se repita, ¿no? Por ejemplo, en este caso al X1 le corresponde el Y1, al X2 le corresponde el Y1 y es correcto, cumple con la definición de función, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no está permitido? Voy a regresar aquí a Y2 para que esté como está el ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que no está permitido? Que a X1 tenga dos reglas de correspondencia, este caso, que Y1 esté relacionado X1 del conjunto A esté relacionado al mismo tiempo con Y1 del conjunto B y al mismo tiempo con Y2 del conjunto B. Si ese es el caso, ya no cumple con la regla de correspondencia que dice de tal manera que dice a cada elemento del primer conjunto le corresponde exactamente un solo elemento del segundo conjunto. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces, no está cumpliendo con esta definición. Lo que acabamos de hacer no cumple con esta definición, ¿no? No está cumpliendo con la definición que estamos diciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que para que cumpla con la definición de que es un conjunto, pues tenemos que tenerlo de esta manera. Ahora, en el segundo caso, el que tenemos del lado derecho, pues también se trata de una función en el sentido de que, por ejemplo, a X2 le corresponde Y2 y X3 le corresponde Y2. Y como cumple con la condición de que al conjunto A, al elemento del conjunto A, solo le corresponde un elemento del conjunto B, pues entonces estamos cumpliendo con esa definición de función. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos relacionar ver cuál es una relación y cuál es una función. En el caso cuando son funciones, en el caso en el que son relaciones, nosotros no nos interesa si al conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Cuando es una relación, simplemente con que estén relacionados el conjunto A con el conjunto B en ese orden que está ahí, cumple con ser una relación. Ahora, pues si yo quiero que sea una función, se tiene que cumplir adicionalmente que a un elemento del conjunto A le corresponda un único elemento del conjunto B. Vamos a la siguiente. Dice, bueno, ya entrando un poquito ya en materia, ya un poquito metiéndonos ya a una definición un poquito más académica, pues podemos decir que en matemáticas una función se define formalmente como una relación entre dos conjuntos donde se cumple una condición de unicidad. Esta condición de unicidad no la hemos formalizado, pero ya la hemos venido trabajando, ya la hemos trabajado en las dos láminas anteriores. La condición de unicidad quiere decir que a un elemento del conjunto A, del
conjunto X, donde están los elementos X, le va a corresponder un solo elemento del conjunto B, donde están las 10. Y entonces eso es el principio de unicidad. Cuando se cumple este principio de unicidad, entonces estamos hablando de una función. Cuando no se cumple, estamos en una relación. Dice, la condición de unicidad es el filtro que distingue a una función de cualquier otra relación. En términos simples significa que para cada valor de X existe uno y un solo valor de salida Y. Y bueno, aquí les agrego una representación gráfica de lo que estamos diciendo, que si yo estoy, digamos que la función, y esto nos lo explican en muchos, en muchos cursos, o muchos profes lo abordamos así, la función es como una máquina, es como una, pues es eso, es una máquina que transforma cosas, y esa máquina que transforma cosas, si yo le doy, digamos, estos cuadritos que están saliendo en la máquina, pues lo que me tiene que entregar esos cuadritos modificados de alguna manera, pero pues no me puede estar entregando botellas, ¿no? Por decirlo de esta manera muy simplista, para poder empezar a introducirnos a este tema de funciones. Entonces, tiene una única salida, y esa salida pues son, si yo estoy trabajando con, digamos, cajas de cartón, pues lo que me va a entregar son cajas de cartón. A lo mejor la función lo que hace es etiquetarlas, a lo mejor la función lo que hace es agregarles una etiqueta donde está la dirección, o a lo mejor digamos, nuestra máquina lo que hace es pesarlas, ¿no? Pero si yo le estoy ingresando cajas de cartón, pues lo que me tiene que estar entregando es cajas de cartón. Y yo en el principio de unicidad, yo no puedo tener como la duda de qué es lo que me va a entregar la función. O sea, a veces me entrega, no sé, por decirles, yo le meto una función que sea x más 2, y el resultado yo sé que si yo le doy un 1, pues el resultado va a ser un 3, ¿no? X más 2, si yo a X le digo el valor de 1, pues el resultado es 3. Yo no puedo estar esperando que a lo mejor me da 2 o a lo mejor me da 4. Yo sé que el resultado va a ser 3. Entonces ese es el principio de unicidad. Siempre a un elemento del conjunto A tenemos que tener la certeza que siempre va a salir siempre va a tener como resultado, una vez que aplicamos la función, un único elemento del conjunto B. Siguiendo adelante. Y siguiendo ya con esta parte de la definición formal de las matemáticas, hay una parte que le decimos de definición técnica de la función matemática, y ya vamos entrando en materia y nos vamos introduciendo al tema. Dice, en matemáticas una función es una relación entre dos conjuntos. Estos conjuntos a uno lo llamamos dominio, al otro lo llamamos codominio, que asignan a cada elemento del dominio exactamente un elemento del codominio. ¿Sale? Entonces, lo que estamos diciendo en esta primera frase es que la función es una relación entre dos conjuntos. Al primer conjunto le llamamos dominio, que es el conjunto de las X, por ejemplo. De manera general siempre utilizamos a la X o a la T como ese conjunto A, y el codominio, que sería el conjunto B que hemos venido trabajando, y ahí por ejemplo siempre ponemos a las 10 por lo general, y que dice que asigna a cada elemento del conjunto A, o sea del dominio, exactamente un elemento del conjunto B, o sea del codominio. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo en la parte gráfica, aún en el conjunto A, que en adelante le vamos a llamar dominio, y al conjunto B, que en adelante le vamos a llamar codominio, pues ahí está la regla de correspondencia que está, digamos, representada por esa flecha que está ahí, por esa flecha rosa. Dice que a x1, una vez que aplique la función, vamos a tener como resultado el valor y1. A x2, una vez que aplique la función, vamos a tener como resultado el valor y2. Y cuando yo aplique x3, vamos a tener como resultado el valor y2. Nada me está impidiendo que tanto para x1 el resultado sea y2, como para x3 el resultado sea
sea y2, o sea, nada me lo está impidiendo. En las funciones se pueden tener dos variables del dominio, pueden tener el mismo valor del codominio, la misma imagen en el codominio. Lo que no se vale es que, por ejemplo, esta la voy a poner, esta la voy a cambiar, lo que no se vale es que mi valor x1 a veces, cuando yo aplique la función, me dé el resultado y1, y cuando a mi valor x1 a veces, cuando aplique la función, tenga el resultado y2. Eso no se vale. No se vale que para x1 a veces la función me dé y1 y a veces la función me y2. Eso no se vale. No se vale. Eso no es una función. Estamos hablando de una relación. Lo que sí se vale es que para para x2 tenga como resultado y2 y para x3 tenga como resultado ese mismo y2. Para eso se vale. Bueno, dice, formalmente se dice que una función es un conjunto A dominio y un conjunto B codominio, es una regla de correspondencia, es lo que acabamos de platicar. Y que a cada elemento X, o sea, cada elemento del dominio del conjunto A, le asigna un único valor cuando aplicamos fx en B, lo que se denota como, y bueno, esta es una notación matemática en donde decimos que cuando yo aplique la función del conjunto A voy a obtener un único valor del conjunto B. Bueno, más adelante vamos a trabajar ya con esta nomenclatura donde dice que a X cuando le aplico la regla de correspondencia obtengo un solo valor de esa regla de correspondencia de ese codominio. Es lo que dice ahí y es lo que estamos explicando. Hasta este nivel, a lo mejor a algunos de ustedes les parece un poquito no familiar esto que estamos hablando, pero mientras vayamos avanzando van a ver ustedes cómo se va a ir haciendo más familiar cada vez este asunto que estamos trabajando. Bueno, algunos ejemplos detallados. Dice, cuando vamos a desarrollar esta pregunta, cuando lo vamos a desarrollar a profundidad, bueno, también hay que poner algunos ejemplos. Yo les voy a poner aquí 3 ejemplos, les voy a agregar 3 ejemplos de, digamos, 3 tipos de funciones que, digamos, cada una de ellas expresa matemáticamente esa función, pero digamos que se explica de diferente manera. Dice, es una relación de asignación académica, un diagrama, que es esto que estamos viendo aquí. Vamos a empezar diciendo, sea A igual a los estudiantes del curso, el curso por ejemplo en el que estamos, y dice sea B su número de cuenta. Entonces, los estudiantes del curso, en este caso, recuerdo que ustedes son 27 alumnos, bueno, lo que voy a tener son 27 números de cuenta. Y la regla, a cada estudiante se le asigna un número de identificación oficial. Bueno, eso sucedió cuando ustedes entraron al colegio. A cada uno de ustedes les entregaron un número de cuenta cuando se inscribieron, les dieron su número de cuenta. Bueno, y ese número de cuenta va a regir toda su vida académica. Entonces, cada vez que ustedes van a hacer algún trámite, cada vez que ustedes buscan alguna calificación en su historial, lo que les pide el sistema, les pide el número de cuenta. Entonces, el número de cuenta se convirtió en un input, ¿sale? En un input. Entonces, este tipo de relación de asignación académica, lo que estamos haciendo es que a cada estudiante le estamos asignando el número de cuenta. ¿Qué pasaría si a un estudiante le asignamos 2 números de cuenta? ¿Qué pasaría si a un estudiante le asignamos 2 números de cuenta? Pues el sistema va a empezar a tener errores. Algunas veces les va a dar un número, suponiendo que eso sucediera, algunas veces les va a dar un número de cuenta y otra vez que consulten les va a dar otro número de cuenta. Ustedes no tendrían certeza de quién es el que está ahí. Por ejemplo, si ustedes si vamos a presentar un extraordinario, vamos a tener alguna actividad con otro profesor que no los conoce, que no es su profesor del curso que estamos llevando, cuando lleguen ustedes a esa actividad, por ejemplo un examen, en fin, les va a pedir su número de cuenta. ¿Y qué pasa si sus números de cuenta a veces es un número y a veces es otro? Pues el profesor no va a tener certeza de con quién está hablando. Entonces, esa es la importancia de las funciones. Entonces, en una función ya matemática, que les vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver nosotros que es
de gran importancia en este trabajo, en este tipo de análisis matemáticos, que tengamos claro que cuando yo meto una X a mi función, voy a obtener una Y. Y que tantas veces meta esa X en mi función, siempre voy a estar obteniendo es la misma Y. No, a veces me va a salir un valor y a veces me va a salir otro, como a veces nos sucede cuando hacemos ejercicios, ¿no? Entonces, no, siempre que meto un valor, voy a obtener un valor de Y, y ese valor de Y no va a cambiar nunca, va a ser el mismo, ¿sale? Entonces, análisis, esta es una función inyectiva porque a cada estudiante tiene un número único y ningún número se repite en dos personas distintas. ¿Qué quiere decir esto de función inyectiva? Más adelante lo vamos a trabajar con más calma, ya desde el punto de vista matemático, ya va a ser mucho más formal lo que vamos a hacer, pero a veces trabajar con la función de inyectividad desde esta perspectiva, desde este análisis de esta relación, desde este ejemplo de tipo diagrama, nos permite decir que, por ejemplo, yo voy a cambiar el sentido de las flechas, voy a poner esta flecha, por ejemplo, así, puedo decir que a Arturo le corresponde el número que termina en 318. Voy a mover por acá todas las flechas, es más fácil para mí, y voy a empezar a cambiarla. Que Andrea decía que a este número de cuenta le corresponde a Andrea. Aquí lo que está diciendo es que al terminación 414 le corresponde Juan y que al terminación 418 le corresponde María y que al 618 le corresponde Susana. Entonces vean ustedes, lo que hace un momento era el dominio, ahora se convirtió en el codominio, y en lo que hace un momento era un codominio, ahora se convirtió en el codominio. Cuando tenemos este tipo de funciones que les llamamos inyectivas, lo que nosotros te podemos decir es qué está inyectando a qué, ¿no? En este caso, el número de cuenta está siendo inyectado al nombre, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en los extraordinarios. En los extraordinarios pedimos el número de cuenta, me dice, dime tu número de cuenta, y me lo dices, y una vez que me lo dices, yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Y me tienes que decir tu nombre. Entonces es una forma de saber que estamos trabajando contigo, que tú eres el que va a presentar el extraordinario. Otra forma de hacerlo es, me dices el número de cuenta, me dices tu nombre, me dices, ¿cómo te llamas? Arturo. Y entonces yo te pregunto, a ver, dime tu número de cuenta. Entonces, cuando yo digo, en el primer caso, cuando yo digo, a ver, dame tu número de cuenta, y tú me dices, soy el 30, 22, 13, 18, y luego yo te digo, ahora dime tu nombre, entonces estoy utilizando al conjunto B como un input y estoy utilizando al conjunto A como la salida, ¿no? Como el output, ¿no? Y si fuera el caso que yo te preguntara tu nombre, tú me dices, ¿cómo te llamas? Te digo, ¿cómo te llamas? Y tú me dices, Andrea. A ver, dime tu número de cuenta. Pues soy la 30, 22, 14, 28. Entonces estoy utilizando al conjunto A como si fuera el input y el conjunto B es mi output, ¿no? Entonces mis X son la A y mis Y son las B. Bueno, yo voy a cambiar esos como estaban para dejarlo así para para si alguien requiere la presentación, bueno, que no tengamos estos errorcitos. Y bueno, por eso dice, si un estudiante tuviera dos números de matrícula, dejaría de ser una función para hacer solo una relación general. Si nos llegara a pasar, ya no es una función y entraríamos el sistema de la UNAM de calificaciones de actas, por ejemplo, entraría en una crisis cañoncísima. ¿Sale? Otro ejemplo. Dice, función de entidad numérica. Ese es un ejemplo de una función algebraica. Dice, sea A igual a R, bueno, ahí se lo puse entre paréntesis, que significa R, bueno, así ponemos a los números reales, es el conjunto de todos los números reales, y la regla dice, ya es una regla matemática, estrictamente matemática, dice que mi regla es x cuadrada. O sea que cada vez que yo le muevo a una x, lo que me tiene que entregar la función es ese número elevado al cuadrado. Relación, asocia cada número con su cuadrado, ¿no? Ejemplo, si le doy al menos 2, le corresponde 4. Y al 2 le corresponde 4. ¿Sale? Entonces,
Voy a borrar estas líneas que están aquí y luego las volvemos a poner para que vean este efecto que quiero que vean, que es lo que veníamos platicando. Entonces dice, si yo en el conjunto A que tengo a las X, al menos 2 me va a dar 4 y al 2 me va a dar 4. Menos 2 se le va a dar 4, me da 4 y 2 se le va a dar 4, me da 4. Es una función. Porque a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Aunque el elemento de B, pues, tenga la misma llegada de 2. En este caso mi flecha tiene la flecha que va del menos 2, llega al 4 y la flecha que va del 2 llega al 4. Sigue siendo una función porque está cumpliendo con el principio de unicidad, que quiere decir que que al valor del conjunto A le corresponde un único conjunto un único elemento del conjunto B. Si suponiendo que no fuera una función, lo que pasaría es esto, ¿no? Por ejemplo, la voy a mover y voy a ponerla así. A veces cuando yo metiera la función, el menos 2, a veces me daría 1 y a veces me daría 4. Entonces ya no es una función, ahí lo que tenemos es una simple relación. Para que sea una función, siempre que yo meta un valor, siempre que yo le meta el menos 2, siempre me tiene que estar dando el 4. Siempre que le meta el menos 2, le tengo que dar el menos 4. O sea, ahorita le meto el menos 2, me va a dar 4. Digo, a ver, dentro de 10 minutos le meto el menos 2, me va a dar 4. Próximo año, a ver, le meto el menos 2, me tiene que dar siempre, perdón, el 4, ¿no? Estamos trabajando con el 4 positivo, creo que dije 4 menos 4 hace un momento, pero siempre nos tiene que dar 4, ¿sale? Entonces estamos hablando que se trata de una función. Bueno, y en este tipo de funciones, a veces a dos valores de X les corresponde el mismo valor de B. No se preocupen, sigue cumpliendo con el principio de unicidad. Bueno, y aquí estamos poniendo otros elementos más, que estamos poniendo al menos 1 y al 1 que llega al 1 y estamos poniendo al 0 que da 0. Dice, ¿por qué es función? Aunque dos entradas distintas pueden tener la misma salida, ninguna entrada tiene que tener más de una salida. Esto es explicado de otra manera, lo que hemos venido diciendo. Dice, aunque dos entradas distintas pueden tener la misma salida, no importa, cumple con que ninguna entrada tiene más de una salida, ¿no? Está claro que todas las entradas, o sea, todas las X, tienen una única salida. Dominio, todos los números reales. ¿Sale? Nuestra función f de x igual a x cuadrada sirve para todos los números reales. Otra forma de decirlo, que esta es la que nos interesa y la que vamos a estar trabajando, perdón, esta es la que nos interesa y la que vamos a estar trabajando, casi siempre vamos a estar trabajando esto. Pero bueno, se puede trabajar en lógica de conjuntos y escribir esto. Aquí era una llavecita, me equivoqué, lo aprovecho para corregirlo, deje ver si lo corrige de manera directa. Aquí ahí está, tiene que ser una llavecita, porque lo que estamos diciendo es un conjunto y los conjuntos se escriben con llavecitas. Bueno, podemos decir x tal que x, aquí yo le podría agregar tal que x y ponerle una x más, y esto daría mucho más clara mi definición. En la primera, en la que voy a señalar, aquí estamos diciendo que es el conjunto de todos los números que van desde el menos infinito al infinito. Y aquí lo que estamos diciendo es el conjunto de todos los números reales que pertenecen a los reales. Son los mismos conjuntos, dos formas diferentes de decirlo. El rango de la función, solo los reales no negativos. Y una forma de decirlo, o la forma en la que lo vamos a decir nosotros, es esta. El rango, perdón, no recuerdo qué dije, pero dije, el rango solo los reales no negativos. Y la forma de decirlo va a ser esta. Corchete, 0, más infinito, paréntesis. Más adelante vamos a estar practicando porque a veces utilizamos corchetes, porque a veces utilizamos paréntesis. Ya muchos de ustedes se lo están imaginando o seguramente ya lo saben. También con el dominio se puede escribir de otra forma y bueno, voy a ponerla aquí, una forma de escribirla para que lo tengan ustedes. Dice, aquí solamente lo que hice fue copiarla para poder escribir lo que estamos diciendo. Voy a poner un poquito para atrás para que se permita. Aquí, bueno, obviamente aquí la letra que tenemos que poner es la Y, porque estamos hablando del rango, ¿no? Aquí le tengo que pasar a R, estamos hablando del rango. Dice, Y tal que Y va a tener que cumplir dos funciones. La primera, que sea mayor o igual con 0. Esa es la primera que tiene que cumplir. Y la segunda,
que pertenece a los números reales. Entonces, estamos diciendo lo mismo de menos infinito. Esta parte está diciendo que va desde 0 a más infinito, y aquí está diciendo que y tiene que ser 0 o mayor a 0 y pertenece a los reales. Entonces, hay varias formas de decir lo mismo. Aquí apenas nos estamos introduciendo en el tema, pero así lo vamos a dejar ahorita, y vamos a seguir trabajando más adelante sobre estas nomenclaturas de cómo escribir conjuntos, cómo escribirlos de manera rápida y cómo hacerlo para que no se nos olvide y cómo hacerlo para que lo entendamos, ¿no? Que es la otra parte más importante. Bueno, voy a agregar a este video un último ejemplo, que es que le llamamos contextual. Entonces, hay reglas que son de tipo contextual, que es lo que trabajamos en problemas, ya nos vamos acercando. Bueno, aquí hay una función que se llama costo de llamada, es la que todos utilizamos en celular. Bueno, ya los que tenemos paquete, pues nos da ciertos minutos para el paquete. Los que no tenemos paquete, pues lo hacemos todavía con este principio de me cobras por minutos, ¿no? Dice, sea A el tiempo en minutos de una llamada y sea B el costo en pesos. Entonces, la regla matemática es esta regla que está aquí. No siempre utilizamos f de x, aquí estamos utilizando c de x. Puede utilizarse c mayúscula, c minúscula en este caso. Como estamos hablando de un costo, por lo general en los libros de economía lo utilizamos con c mayúscula. Por eso c de t, esta parte de aquí se lee c de t. Cuando es una f y es una x, le decimos f de x, entonces aquí se dice c de t es igual a 0.12 más 0.15 multiplicada por t, en donde t es el tiempo, ¿no? Entonces dice, donde 12, aquí dice donde 12 el costo de conexión y 0.15 es el tiempo por minuto. Entonces nuestro tiempo está en minutos, puede estar en segundos, puede estar en minutos, puede estar en horas, puede estar en días, puede estar en años, dependiendo de cuál sea nuestra regla. En este caso nuestra regla, como es una regla de costos, estamos hablando de costo por minuto, bueno, pues entonces significa minutos. Relación funcional, dice, esta que está aquí, ¿no? Es la que vamos a trabajar. El costo depende exclusivamente de la duración de la llamada. Para una duración específica entrada, o sea, que es lo que va a entrar, el sistema arroja un único cobro de salida. Y este ejemplo creo que nos lleva a trabajar ya mucho más profunda la necesidad y digamos, la bondad de las matemáticas, sobre todo de las funciones en este caso, es que si tú vas, sus papás seguramente fueron, cuando haces un contrato, ahí en el contrato te dicen a cómo te van a cobrar el minuto, ¿no? O sea, el minuto a tanto. Dice, usted tiene un paquete de 50 minutos, 100 minutos, depende de lo que hayan comprado, y en el excedente, por cada llamada le vamos a cobrar, a mí se me hace muy barato, 0.15, a lo mejor un peso, a peso el minuto, ¿no? Y ahora ya hasta, digamos que las llamadas al extranjero te cobran lo mismo, ¿no? Te dicen, le voy a cobrar lo mismo. Pero bueno, entonces a veces va la persona y dice, oye, hablé 10 minutos y me cobraron 20 pesos la llamada. Oye, hablé 10 minutos y ahora me cobraron 15 pesos la llamada. Y otra vez dice, oye, hablé 10 minutos y me cobraron 40 pesos la llamada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues en términos matemáticos eso no debería de suceder. Si habló 10 minutos, le tienen que cobrar 15 pesos. Y si dentro del próximo mes habla 10 minutos, le tienen que volver a cobrar esos 15 pesos. Porque ese es el principio de unicidad. ¿Sí me explicó? Ese es el principio. Entonces, cuando yo hago un contrato, pues me tienen que cobrar exactamente lo mismo. En tanto no me digan que va a cambiar el precio del minuto, entonces ahí ya cambia la cosa. Pero mientras el precio del minuto valga lo mismo, si yo hablo un cierto tiempo, me tiene que cobrar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la exactitud de las matemáticas. Luego dice, el dominio, todos los reales mayores a 0. Vean ustedes, dice, todos los reales mayores a 0. Vean ustedes, dice, todos los números reales mayores a 0, dice aquí. Entonces, cuando yo escribo los mayores a 0, vean ustedes, estoy agregando un paréntesis y luego el 0. Si yo dijera todos los números a partir del 0, le pongo corchete. ¿Sale? Le pongo corchete y entonces estoy diciendo
todos los números. Me acuerdo de dar cuenta de un error del ejercicio anterior. Terminando regresamos y con eso cerramos. O sea, todos los números reales mayores a 0. Y vean ustedes, dice de 0 a más infinito. Otra forma de decirlo, dice de x tal que x mayor a 0 y pertenece a los reales. El rango, solo los reales mayores a 15. ¿Por qué a 15? ¿Por qué no desde el 0? Porque siempre, miren, me equivoqué, tendría que ser de 12, ¿no? Porque siempre me van a cobrar 12. O sea, en el momento en que yo haga la llamada, me van a cobrar 12. E incluso hay algunas compañías que son todavía un poquito más, digamos, leoninas, que en el momento en que ustedes ya hizo el enlace, aunque hizo el enlace, no sé, estuvieron y del otro lado dice, y ustedes cuelgan, les va a cobrar los primeros 15, en este caso 15 centavos. ¿Por qué? Porque para esa empresa, allá sí lo dice su contrato, es el minuto se cobra no cuando acabe, sino cuando empieza. Y entonces el papá cuando va a revisar dice, ya entendí. Si yo hablo 19 minutos me cobran como si fueran 20. Y si yo hablo 20 minutos con un segundo, me cobran 21 minutos. Y entonces sigue aplicando el principio de unicidad. En este caso, le van a cobrar a la persona hasta que se cumple el minuto. O sea, digamos que los segundos se los van a dar gratis, ¿no? Pero aquí lo importante es que tengamos claro que, miren, no todos los dominios empiezan de menos infinito a infinito y no todos los rangos empiezan de menos infinito a infinito. Depende del problema que estamos haciendo. A veces contiene, en este caso no contiene el 0, en este caso sí contiene al 12, ya vieron que sí lo contiene, sí contiene al 12, porque me van a cobrar desde 12, o sea, no me van a cobrar desde 12.001, me van a cobrar desde 0.12. Entonces aquí lo voy a cambiar para que me quede claro. Le voy a poner un corchete, a ver, dejen ver si me sale ese corchete famoso. Voy a luchar con el corchete. Ahí está, ya vi qué pasó. Es este y este. Me sigue sin salir, pero una forma más fácil, voy a regresar a la parte de atrás, voy a copiar este corchete y voy a regresar para hacer el error que posiblemente cometimos ahí. Entonces voy a escribir esto y lo único que hago es tomar estos datos que están adentro y pasarlos para aquí, para acá, para que ya quede bien mi problema y cuando les entregue este PDF esté claro. Entonces sí va a contener 0.12 porque a partir de ahí me van a cobrar y lo voy a poner con corchete porque sí lo va a contener. Ahora vamos a regresar un poquito al ejercicio de atrás para ver si lo escribí bien. Nada más quería checar si había puesto mayor o menor que aquí sí dice y tal que y es mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces hasta aquí vamos a dejar este